María Alcázar, directora ejecutiva de AINE Perú Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo. AINE Perú Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo es una asociación civil sin ánimo de lucro, promovida por la Congregación de Religiosas Terciarias Trinitarias. En el año 1998, la congregación toma la decisión de promover la creación de AINE Perú. AINE es un vocablo quechua aymara que significa solidaridad recíproca, y eso era el sentido que nosotros queríamos dar a nuestra asociación. Bien, desde 1998 que empezamos nuestra andadura, por lo tanto ya llevamos 22 años de vida institucional. Nosotros, esta asociación ha ido avanzando en sus procesos, ha ido evolucionando, y en los últimos años ya nos definimos como una asociación promotora de desarrollo. Nuestra misión es promover justo el desarrollo integral de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social, para que, trabajando solidariamente contra toda forma de esclavitud, accedan a una vida libre, justa y digna. Nuestra visión es el de una institución comprometida con la misión social trinitaria, desde la inclusión en la diversidad y la lucha contra la pobreza, donde las personas desarrollen sus capacidades, sean libres y protagonistas de su propio desarrollo. AINE Perú, desde el año 1998, que se conforma como asociación, empieza a trabajar con el Fons Mallorquí de Solidaridad. Y entonces, recuerdo que el primer proyecto que el Fons nos aprobó fue la construcción de un centro multiusos en el distrito de Pueblo Nuevo, un distrito rural a 700 kilómetros al norte de la ciudad de Lima, en la costa peruana. Y este centro, dedicado a acoger y a promover todo el tema de alimentación, de seguridad alimentaria, de salud, de capacitación, pues nuestros inicios como asociación están íntimamente ligados al Fons Mallorquí. Nosotros también como institución trabajamos 4 ejes. El primer eje es el de promoción social y desarrollo humano, donde ponemos todas nuestras energías en promover una vida digna para niños, niñas, mujeres, familias que, debido a su situación de pobreza y pobreza extrema, no pueden desarrollar su vida y sus capacidades. Proyectos de educación alternativa para una cultura de paz, proyectos de salud preventiva en las comunidades rurales, proyectos de prevención de la violencia familiar, hacen pues que en este eje de promoción social para el desarrollo humano pues nos introduzcamos en la vida de nuestras comunidades más vulnerables, tanto en la zona rural como en la zona periurbana, en la zona de Ancón, Puente Piedra, en la provincia de Lima, pues nos hagan vivir o nos han ayudado a vivir muy cerca de la gente con la cual trabajamos. El segundo eje que nuestra asociación trabaja es el de la promoción de una economía solidaria. Lógicamente, la herramienta fundamental para la lucha contra la pobreza pues es tener trabajo, y del fruto del trabajo pues poder dignificar la propia familia, la propia personas y la propia familia. Promover proyectos entonces de actividades económicas es una de nuestras prioridades, pero desde un enfoque de economía solidaria. La economía de la globalización ya está demostrado de que no nos lleva por buen camino a nivel mundial y también a nivel de nuestros pueblos, y sí creemos en una
en otro tipo de economía, una economía solidaria donde prime por encima del dinero y de las ganancias, prime la dignidad de las personas y la realización, ¿verdad? El tercer eje que trabajamos es el desarrollo comunal y gobernabilidad local, y allí es donde nosotros ya en los últimos años de nuestro trabajo con el Fons Mallorquín hemos venido insistiendo mucho, ¿verdad?, en tres aspectos fundamentales, ¿no?, del trabajo de nuestra asociación: el fortalecimiento organizacional, que incluye el fortalecimiento de las capacidades locales, el asesoramiento en la elaboración y gestión y ejecución de planes de desarrollo local, el apoyo a la mejora de infraestructuras de desarrollo comunal y la articulación, sobre todo, con las organizaciones de la sociedad civil en espacios de concertación ciudadana y redes sociales. Educa presenta diversos programas como son los Huellitas de Paz, que trabaja con niños menores de 3 años a través de la estimulación temprana. Luego tenemos las Escuelas para la Paz, que son espacios de educación alternativa donde promovemos a través del juego diferentes capacidades y habilidades en los niños de distintas comunidades. Tenemos también nuestras bibliotecas para la paz, que son espacios para niños y adolescentes donde promovemos la investigación y la lectura en los niños. Y también tenemos formación para padres para que eduquen mejor a sus hijos en sus hogares. Lo que corresponde a prevención de la violencia, también con actores locales como son las promotoras sociales, y vamos formándoles en ellas para que puedan desarrollar sus competencias en poder identificar y poder tramitar oportunamente aquellos casos que requieren de atención especializada, muchas veces porque hacemos un trabajo articulado con operadores de la justicia, llámese el Ministerio Público, que también nos apoya mucho con la facilitación de temas, ¿no? Y las coordinaciones también que tenemos con Centro de Defensa de Mujer, Policía Nacional, el gobierno local también, ¿no? Últimamente hemos podido incorporar un grupo de adolescentes y jóvenes, que es el voluntariado juvenil, una experiencia muy grata, muy bonita, que nos está permitiendo, ¿no?, a una edad corta, que ellos puedan tener una comprensión de un problema tan invisibilizado como es la violencia hacia la mujer. La labor que realizo acá es de promocionar la salud, de orientar a las personas sobre una mejor calidad de vida, con el consumo de agua hervida, y hacemos captación de pacientes crónicos, diabéticos, hipertensos, hacemos seguimiento también a los pacientes, doy charlas y también hacemos un seguimiento a los pacientes que son hipertensos. Mi labor que hago es atender acá a los niños, a veces que vienen con enfermedades, ¿no? Padecen con infección al estómago o de repente gripes, fiebres, tantas enfermedades a veces que nos dan y está lejos para ir al pueblo, a otro centro de salud. Es importante, ¿no, Aime? Porque nos ayuda acá, bueno, a todas las promotoras mensualmente, vamos allá para que ellos nos den capacitaciones. Para eso yo me siento muy bien porque aprendo, ¿no? Y vengo yo acá y enseño acá a los demás. Como vivimos en una zona muy alejada, que a veces no disponemos de movilidad, y las vecinas que hoy también nos apoyan, ¿no? Acá gracias a la señora que está trabajando como promotora y también por la presencia de Aime, que aquí siempre nos apoya y nos sigue apoyando, ¿no? Especialmente en estos últimos días con la calamina que nos ha dado para poder defendernos de la... Nosotros en esta zona es el Centro de Formación Técnico-Productiva, que es un centro donde realmente capacitamos a diferentes personas, tanto jóvenes y adultos, en diversos talleres productivos. Uno de esos talleres es carpintería madera, el taller de crianza de aves y animales menores, el taller de lo que es cosmetología, costura y los cultivos hidropónicos, y también tenemos el taller de cómputo. Cada uno de estos talleres que promocionamos, ofertamos a través del CEPRO, la intención es capacitar a los jóvenes y adultos para que después ellos puedan transmitir todos estos conocimientos a través de
de la formación de un pequeño emprendimiento, digamos, en ese sentido, ya que estos talleres están encaminados pues a la formación técnica productiva, donde la intención es de que se empoderen, digamos, en este sentido, para poder hacerse uno mismo, en este sentido de que adquiera una habilidad para un pequeño oficio técnico, digamos, ¿no?, para esta zona, porque este centro, la realidad es que muchos jóvenes no tienen un espacio donde poder capacitarse, o también no tienen un espacio, digamos, de formación, y por ello, ¿no?, ya que se le presenta a cada uno de las personas de este distrito. Soy José Guanilo, soy responsable del eje 3, el trabajo que venimos haciendo aquí en AIME. Este eje 3 tiene que ver con el tema del desarrollo comunal y la gobernabilidad local. En este eje estamos trabajando dos componentes, uno relacionado al fortalecimiento de capacidades locales, orientado a trabajar con los líderes, con funcionarios de la municipalidad, para lograr capacitarlos, ¿no?, a través de programas que buscan mejorar la gestión del desarrollo. Y el segundo componente que estamos trabajando es el fortalecimiento de espacios de participación ciudadana. En este caso, fundamentalmente apoyamos el trabajo en la mesa de concertación y otros espacios que van surgiendo a través del municipio, ¿no?, como la plataforma de defensa civil. Y bueno, en ese ámbito venimos desarrollando durante este tiempo. Como defensa civil ha sido un trabajo maravilloso de poder ser instrumento como ser humano y como institución en el trabajo articulado que hemos venido realizando con AIDE Perú a través de la mesa de concertación de lucha contra la pobreza, que ha cumplido un papel muy importante en el progreso del desarrollo aquí en nuestro distrito del Pueblo Nuevo. Cuando nosotros necesitábamos separarnos, dividirnos tanto de la Comisión de Guadalupe Pueblo Nuevo, porque era de interés para nuestros agricultores, la mesa de concertación nos ayudó bastante ahí a concertar, a dialogar, a llegar a un punto de consenso, y se ha visto ese progreso, ese apoyo, y la gente lo ha sentido, ¿no?